Vamos a continuar con la siguiente presentación. La conferencista es la doctora María Augusta Naranjo. Gracias, doctora Naranjo. La doctora Naranjo es médico, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un título especialista en medicina interna por la Universidad Internacional del Ecuador, título de especialidad en obesidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en endocrinología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico endocrinólogo del Hospital General Docente de Calderón y de los sistemas médicos de la Universidad San Francisco de Quito. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Diabetes, Núcleo de Pichincha, y el tema que nos va a presentar es la neuroendocrinología de la obesidad. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes con todos. Agradezco a la sociedad por la invitación. El tema que me ha tocado a mí es la neuroendocrinología, que yo más diría que se trata de la neurobiología de la obesidad. Y pues, antes de empezar este tema, yo quisiera leerles esta carta que la pedí prestada, que dice lo siguiente. Estimada doctora, realmente agradecería me comparta sus pensamientos y posibles terapias de tratamientos para aquellos con adicciones a los carbohidratos, incluso para los carbohidratos más saludables como los cereales integrales. Esto es algo con lo que me identifico. También tengo una naturaleza adictiva y me pregunto por qué con un tazón de avena o una rebanada de pan tostado integral y solo quiero seguir. Parece que hay poca información científica que explique este fenómeno. Otros dicen que es puramente psicológico y aunque no descarto completamente esta teoría, no estoy de acuerdo personalmente. Siento que hay un estallido de dopamina. Solo encuentro información muy limitada y me pregunto si usted podría ayudar. Saludos cordiales, Andrea. Cuando uno lee esta carta, pues llama la atención varias cosas, como la naturaleza adictiva que refiere la paciente, que solo quiere seguir y no puede parar, y que hay un estallido de dopamina. Cuando uno ve esta carta, entonces se pregunta si la afirmación de obesidad es el resultado de una ingesta excesiva de alimentos, y pues pone en duda, ya que esta viene a ser una afirmación superflua. Cuando uno lee esta carta, viene a ser una afirmación bastante simple, ¿no? Y antes de empezar, quisiera dejar en ustedes un primer concepto, que el tema que vamos a ver no es complicado, sino que es complejo, ¿no? Establezcamos la diferencia entre lo que es complicado y lo complejo es muy importante. Complicado es enviar un cohete a la luna, organizar un evento para 500 personas, extirpar un tumor cerebral, donde necesitamos un gerente o neurocirujano calificado, algoritmos paso a paso que van de cierta forma de arriba hacia abajo. En cambio, complejo es el éxito en los estudios, en los sistemas de justicia criminal, fenómenos y trastornos cerebrales, donde se ven muchas partes que se mueven e interactúan sin control de emisión, es decir, algo que va en cierta forma de abajo hacia arriba. Este es el caso de este eje que controla la neuroendocrinología de la obesidad. Es un eje no complicado, sino complejo, que incluye niveles que van desde abajo hacia arriba. Aquí tenemos el tejido adiposo, el intestino, el cerebro, que vemos aquí que están interactuando entre sí de arriba hacia abajo y que se mueven de una forma de un lado a otro, como decíamos, y que pues no siguen un patrón establecido. Teniendo esto en mente, para poder entender un poco más la neuroendocrinología de la obesidad, quiero empezar indicándoles esta lámina de aquí, que puede ser que es realizada en los Estados Unidos, pero que yo considero que puede ser extrapolada a la población, a toda la población que hoy se ve inundada por esta pandemia de la obesidad. Como podemos ver en esta gráfica, el aumento de la prevalencia de obesidad comenzó a finales de los años 70 en toda la población.
Y justamente en este punto, es justamente en este punto de inflexión que algo pasó, ya que la mayoría de la gente empezó a engordar alrededor del mismo tiempo. Este fenómeno que viene a ser un efecto en bisagra, como vemos aquí, donde se produce un aumento súbito en las personas que empiezan a subir de peso, es algo que podemos ver que se produce en todas las edades, en todos los grupos de edades y tanto en hombres como en mujeres. Y este aumento súbito que se produce a finales de los años 70, que viene a ser un efecto bisagra, nos ayuda a descartar ciertas cosas. Una de ellas es que se haya debido a un cambio genético, porque para que haya un cambio genético se requiere de un tiempo para que se produzca este cambio. Tampoco podemos decir que se trató de un cambio de fuerza de voluntad al mismo tiempo en toda la población, o que se trató de efectos intrauterinos ante un estímulo tóxico o el ambiente, y que todas las mujeres al mismo tiempo en todos estos periodos de tiempo hubo cambios sincronizados. Por eso es que una de las explicaciones que creo que es la mejor candidata y que se puede extrapolar igualmente a toda la población, es el cambio que hubo en las leyes agrícolas en los años 70. Estas leyes agrícolas fueron las que dieron subsidios dieron subsidios y proporcionaron una red de seguridad necesaria para los agricultores que operaban en un comercio volátil, es decir, en un comercio en que los precios variaban de un momento a otro. Estos programas de apoyo que se pusieron al precio crearon fuertes incentivos para sobreproducir un número selecto de cultivos a expensas de la diversidad agrícola y la salud de la población. Y como podemos ver en esta gráfica, fueron 7 cultivos que en este comentario de Franz fueron los que se dieron mayor apoyo. Y si ustedes se fijan en las gráficas, justo fueron los cultivos que tienen mayor contenido de carbohidratos, como vemos ahí el arroz, el trigo, el maíz, y esto fue lo que resultó en un rápido aumento de la producción de alimentos y en el tamaño de las porciones. Hubo una aceleración de la comercialización, disponibilidad y asequibilidad de alimentos densos en energía. Hubo la introducción generalizada de alimentos baratos y potentes agentes edulcorantes, como es el jarabe de maíz, que tiene un alto contenido de fructosa y que se infiltraron en el sistema alimentario y afectaron a toda una población de forma simultánea. Como podemos ver en esta gráfica, estos son ejemplos de todo lo que tiene el jarabe de maíz. Como ven ahí, es todo lo que encontramos, de hecho, solo saliendo y cruzando la calle, lo que encontramos en los supermercados. Entonces, todo esto fue lo que se infiltró en nuestro sistema alimentario y es lo que afectó y dio consigo la consecuencia de esta epidemia de la obesidad. Entonces, como vemos aquí, estos cambios sociales, estas presiones de la ley agrícola tuvieron perturbaciones centrales, como vemos ahí, y que fueron por las influencias ambientales en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso, la palatabilidad, la publicidad a ciertos tipos de alimentos, el estrés psicosocial. Y estas perturbaciones pues afectaron áreas importantes del cerebro, como podemos ver ahí, áreas o regiones corticales, como la corteza prefrontal, el hipocampo, que tienen mucho que ver con la conducta, áreas o regiones límbicas, como es el caso de cuerpo estriado, que tienen que ver con la recompensa, y pues todas aquellas regiones que tienen que ver con lo que es las emociones, como es la amígdala.
Todo esto dio lugar a que hubiera perturbaciones, por tanto, en el control ejecutivo, afectivo y motor, en los sistemas de recompensa y en el sistema dopaminérgico. Pero esto no se queda ahí, sino que también hubo una afectación como consecuencia de estos cambios en la ley agrícola y perturbaciones periféricas como factores relacionados a la comida, como tamaño de la porción, que si es animal versus vegetal, la densidad calórica, el contenido graso, el contenido de carbohidratos, drogas y antibióticos que también influyeron en el caso de la microbiota intestinal. Como consecuencia, estas perturbaciones han causado una disregulación en la homeostasis energética y alteraciones en sí en todo lo que tiene que ver en las señales periféricas. Brevemente, pues para entender un poquito más, resumidamente, quiero empezar hablando un poco acerca de qué pasa en el cerebro antes de pasar a hablar de lo que son las perturbaciones periféricas. Entonces, aquí tenemos el cerebro y es importante diferenciar que en el cerebro tenemos tres niveles que son muy distintos, ¿no? Aquí tenemos el nivel macro, que es el nivel de las conductas, es decir, que son las conductas que nosotros podemos observar en los individuos y que podemos ver a simple vista. El nivel meso, que son aquellos circuitos, es la neurobiología que explica este tipo de conductas que vemos en los individuos, y el nivel micro, donde están todos los genes, los factores epigenéticos, todas las reacciones bioquímicas que al final van a regular tanto el sistema meso como el sistema macro. Vamos a empezar entonces poniendo ejemplos de cada nivel. Aquí podemos ver primero el nivel macro y vamos a ver qué pasó con el nivel macro. Entonces aquí lo que podemos ver es que en nuestro cerebro no tenemos solo un cerebro, sino tenemos dos cerebros, ¿no? El cerebro 1, que es rápido, automático, a corto plazo, implícito y que no requiere esfuerzo. Y tenemos un sistema 2, que es lento, reflexivo, a largo plazo, explícito y que requiere esfuerzo. Entonces, el éxito de un cerebro saludable no es que un cerebro funcione más que el otro o un sistema más que el otro, sino que cada sistema o cerebro tenga la capacidad de comunicarse uno con otro de una forma rápida y ágil para poder elegir la respuesta más adecuada ante un estímulo dado. Para poder ilustrar lo que pasa a este nivel, podemos traer en cuenta el test, el Stroop test, que es el test psicológico de impulsividad que se puede aplicar en las personas que tienen impulsibilidad a la comida. El test, el Stroop test es un test de colores y palabras que consiste en indicar el color con el que esté escrita una palabra. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros ponemos esta lámina, vemos que el color coincide con la palabra y es muy fácil, ¿no? Podemos repetir rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, azul, verde, rojo, azul. Pero ¿qué pasa si yo cambio el slide y le pongo un poquito de complejidad, como vemos aquí, en el que cambia el color de la palabra? Y lo podemos intentar ahora. Ahora es azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, y así, ¿no? Entonces, ya no nos resulta tan fácil como el anterior. Esta diferencia del tiempo que se ve entre los dos ejercicios ilustra estos dos sistemas. Cuando nosotros tenemos el mismo color, el color es igual a la palabra, pues entra en acción el sistema 1, que era un sistema rápido y que no requiere esfuerzo.
Pero cuando nosotros ponemos un poquito de ambigüedad o le ponemos complejidad, simplemente tiene que haber un reclutamiento del sistema 2 para que uno pueda responder de forma adecuada y tenga una ejecución de este test de impulsividad mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el problema con las comidas apetitivas? Como es el caso de la comida rápida, que justamente esta comunicación se enlentece y lo que se puede ver es que existe un agrandamiento suprafisiológico del cerebro 1 a expensas de una disminución del sistema 2, de tal forma que el paciente ante una comida no puede responder de forma adecuada y el sistema 1 no se comunica con el sistema 2 y esto es lo que genera la impulsividad y la compulsividad que podemos ver en las personas, a veces en las personas con obesidad ante cierto tipo de comidas como la comida chatarra o otros tipos de comidas que tienen una alta palatabilidad. Ahora vamos a pasar al sistema al nivel meso, que es el sistema de los circuitos, y para ilustrar esto podemos decir que el cerebro está formado por muchos termostatos y que si nosotros tenemos un termostato en casa, podemos ver que estos están calibrados para niveles tanto máximos para funcionar de una manera óptima a un nivel máximo o un nivel mínimo. De igual forma, el cerebro es como un compendio, es como una colección de cientos de miles de termostatos específicos que van a medir la temperatura, la luz, las calorías, las hormonas, el estrés, el estatus y que van a interactuar entre sí para dar lugar a una respuesta conductual frente a un estímulo externo dado. Y como todo sensor, pues el termostato puede tener un punto fuerte y a la vez un punto débil. Puede ser fuerte o robusto a perturbaciones que el sistema esté diseñado para manejar, o puede ser débil o frágil cuando se lo expone a eventos infrecuentes o si presentan fallas en su diseño. Esta arquitectura que existe en el cerebro, que es entre robusto y frágil, a la vez va a interactuar con mecanismos que han aparecido a través del tiempo y que han evolucionado y que son básicos o fundamentales para la conducta humana. Y estos son básicamente tres. El primero es mirar en derredor, el otro es buscar sustento y comida, y el tercero, que no lo puse aquí, es la reproducción. Entonces, cuando nosotros les sometemos a estos sistemas a un límite para lo cual ellos no fueron creados en evolución, y les esforzamos a que ellos realicen cosas para las que no fueron diseñadas, como por ejemplo mirar en derredor. Le exigimos ahora a esta función que chatee mientras conducimos. Al eje del comer le confrontamos ahora con la comida chatarra, como podemos ver aquí. Entonces esto ha generado, como vemos aquí, una tensión entre el entorno y la biología de nuestro ser, y esto se ha reflejado en consecuencias que pueden ser obvias, como vemos ahí. Por estar chateando en el celular nos podemos llegar a chocar, o pueden ser consecuencias que no sean tan obvias, como la obesidad y las complicaciones que trae la obesidad. Para ilustrar igualmente, podemos ver que nosotros hemos evolucionado a través del tiempo para buscar la carne con más grasas, las frutas más dulces, los alimentos con más contenido calórico, pero esto fue
porque la hambruna estaba a cada vuelta de la esquina, a cada paso había una época de hambruna, pero hoy en hoy lo que encontramos a nuestro alrededor y en cada esquina es precisamente la comida chatarra, que ahora es lo que ha creado un ambiente obesogénico. Y esto pues ha traído como consecuencia la epidemia de la obesidad, que de acuerdo a este estudio de Ward y colaboradores, que está publicado en el New England, en donde se puede predecir que para el 2013 habrá más de un 60% de la población con obesidad, e incluso hay subgrupos étnicos en los que se puede ver que para el 2030 casi 1 de cada 2 personas probablemente tendrá sobrepeso y obesidad, así como van las cosas. Esto nos permite poder pasar al nivel micro, que es donde están los genes, la epigenética y las reacciones bioquímicas. Y para ilustrar este nivel, tenemos que hablar de las sinapsis. Las sinapsis, como vemos aquí, son puntos de conexión que, como sabemos, alcanzan su punto más alto alrededor de los 4 o 5 años de edad, y a esa edad tenemos aproximadamente más de un cuatrillón de conexiones nerviosas, y que aquí justamente es donde van a actuar, donde tiene lugar la actuación de los neurotransmisores. Y de los neurotransmisores también tenemos cientos y miles de neurotransmisores, y precisamente aquí se encuentra la magia del cerebro, en la que tenemos cientos y miles de sustancias que van a volar de un lugar a otro y que van a interactuar de un lugar a otro y que permiten interconectar diferentes circuitos, llevando mensajes específicos en diferentes circuitos del cerebro. De estos neurotransmisores, que igual son cientos y miles, los más importantes son los endocannabinoides, la serotonina, la dopamina, el glutamato, el GABA. Pero sea cual sea la vía, el viaducto por el que vengan las diferentes señales que vienen a través de los diferentes estímulos externos, casi todos convergen en lo que son las vías dopaminérgicas, y es decir, en el sistema de la dopamina. Así que vamos a hablar brevemente acerca de lo que es el sistema de la dopamina. Cuando uno ingiere una comida que tiene un alto nivel de azúcar, grasa y sal, se perturba el control de la dopamina, y al perturbarse el control de la dopamina, se alteran 3 ejes principales que se controlan en esta red, y estos ejes son la atracción, que es cuando nos sentimos atraídos ante ciertas cosas que nos hacen migrar hacia un estímulo específico; el eje de la repulsión, que es aquel que nos hace evitar ciertos peligros; y el eje del propósito, que es el que nos hace levantar cada mañana y que nos da razón para vivir. ¿Qué pasa cuando uno cambia la comida o cambia todo con esto de la pandemia de la obesidad y el cambio que ha habido en la comida? Pues resulta que nosotros nos sentimos atraídos justamente hacia esta comida, y es por eso que, como se altera el eje de la repulsión, nosotros les decimos a los pacientes que les explicamos cuáles son las consecuencias de la obesidad, pero sin embargo es como que ellos no se intimidan, como que no se asustan de cuáles son las consecuencias de la obesidad. Y por lo que se perturba el eje del propósito es que hay un cambio en la motivacional conductual, así que el paciente no identifica el propósito de por qué el paciente tiene que bajar de peso. Y es por eso que
que todas las intervenciones, muchas de las intervenciones habituales que estamos acostumbrados a dar en la consulta a los pacientes, no tienen el efecto que nosotros deseamos en que ellos mejoren su salud, disminuyan la ingesta de alimento, hagan ejercicio, y es precisamente porque aquí no sirve el decir di que no sirve el que tengan fuerza de voluntad, no sirven las medidas de disuasión, ni siquiera sirve el estigma que antes se veía en ver a personas delgadas, personas obesas. Entonces, esta es la razón de por qué nos resulta tan difícil el tratamiento de la obesidad en nuestra consulta diaria con los pacientes, ¿no? Todo lo que yo les he comentado se puede de hecho ver en los diferentes estudios de neuroimagen, y para eso yo les he traído estos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver en estas gráficas de neuroimagen a nivel del cuerpo estriado, que está de color rojo, en personas controles que tienen un índice de masa corporal normal, versus aquellas personas con obesidad que llegan a tener un IMC promedio de 54, como vemos ahí. Vemos cómo existe una disminución aquí, indicado por disminución del color rojo, que indica una disminución de los receptores de dopamina. Igual, podemos ver que no son tampoco los únicos receptores que se afectan, sino también podemos ver aquí, comparado personas no obesas con personas obesas, como hay una disminución. Doctora, no sé si podemos ir acortando en honor del tiempo la charla. Yeah. Podemos ver una disminución de los receptores opiácidos Mu, y aquí podemos ver en esta gráfica de acá cómo después de una cirugía bariátrica se puede ver un aumento en estas 4 de 5 pacientes de la disponibilidad de receptores a las 6 semanas de la cirugía bariátrica, y cómo este aumento de la disponibilidad de receptores se aumenta o se mantiene a lo largo del tiempo. Igualmente podemos ver cómo a nivel de lo que tiene que ver con la función ejecutiva, también podemos ver que hay la menor disponibilidad de receptores se correlaciona con una disminución en el metabolismo de la glucosa en controles versus pacientes con obesidad. Y precisamente, aunque ya se comentó en la charla anterior acerca del procesamiento de la recompensa, esto vamos a pasar brevemente. Podemos ver en las mujeres adolescentes obesas cómo aumentan las señales en la corteza gustativa, en la corteza somatosensorial, y pues esto lleva a la teoría de que en estos pacientes hay un déficit de la recompensa. Los pacientes obesos tienden a activar de manera exagerada los circuitos predictivos de la recompensa, pero pese a que tienen su recompensa, ellos responden de una manera atenuada. Y esto obviamente explicaría por qué los pacientes tienen hiperfagia como una forma de compensación. Por último, no se queda ahí esta complejidad, sino que también hay todas estas señales periféricas que controlan el balance energético, que ingresan a través del núcleo del tracto solitario y que llegan al hipotálamo. Brevemente, el hipotálamo es fundamental para mantener la homeostasis energética, y como vemos aquí, existen 2 grupos de neuronas, las neuronas orexigénicas que estimulan el apetito, y las neuronas anorexigénicas que expresan el neuropéptido Y y el péptido relacionado con la proteína del GOTI que suprimen el apetito. Entonces aquí también tenemos un montón de señales, cientos de señales que también llegan desde el intestino, desde el estómago, desde el páncreas, desde el tejido adiposo, y que van a influir en lo que es el balance energético. Unas actuando como neuropéptidos anorexigénicos que disminuyen el apetito
y otros como neuropéptidos orexigénicos, como es el caso de la renina. De estos, brevemente, la leptina es el prototipo regulador de la homeostasis de energía, ya que este es el que permitió sentar las bases de la fisiopatología de la obesidad. La falta de leptina o de su señalización podemos ver ahí como causa obesidad en los ratones OB o en niños con deficiencia de leptina. De los factores anorexigénicos, uno de los más relevantes es el GLP-1, que se expresa en las células intestinales y que tiene efectos insulinotrópicos, ya que es una hormona incretina, y anorexigénicos al unirse al receptor de GLP-1. La relina es el principal factor oroxigénico que es secretado por las células parietales gástricas. A diferencia de los otros, tiene particularidades especiales que aumenta durante el ayuno y antes de iniciar la ingesta y disminuye después de la ingesta de forma proporcional. Como pueden ver aquí, este sistema tan complejo, que yo en cierta forma diría que es hasta caótico, es lo que explica por qué el progreso es tan lento y también por qué ha sido tan lento en cuanto a qué hacer para acelerar este progreso. Y para ilustrarlo, podemos ver simplemente uno de los medicamentos, los 4 medicamentos que han sido aprobados por la FDA, que precisamente ya tenemos disponible, como es el Contra-B, como es el Listaril, como es la liraglutide, como es el Belviq, que es la lorcacerina, que justamente van a interactuar en todos estos sistemas, pero el progreso es tan lento porque como estos son centros, son regiones del cerebro, áreas del cerebro que no solo tienen que ver con la conducta alimentaria o con la conducta alimentaria y con la regulación del apetito, etcétera, sino que tienen sus efectos adversos, como podemos ver aquí. Entonces, esto ha hecho que sea tan lento el progreso en encontrar una solución a la obesidad, porque la solución a la obesidad, como vemos aquí, es un sistema muy complejo, es a la vez frágil y robusto, como vemos ahí, como pudimos ver en las imágenes, y requiere pues de un equipo multidisciplinario que actúe, donde tienen que actuar psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, porque incluye múltiples sistemas y un sistema que en conclusión pues es muy complejo. Eso sería todo.